muestra Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven háblame, Señor, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Buen día, familia. Estos son los anuncios de la semana. Conéctate a nuestros cultos de adoración por YouTube todos los domingos a las 9 de la mañana. Cada domingo es especial y el próximo domingo tendremos como invitado al pastor José Mendoza con el tema La soberanía de Dios. No te lo pierdas. Empecemos las mañanas orando juntos. Conéctate a las 7 de la mañana por Zoom y comparte tus motivos de oración para interceder como iglesia. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro y aprendiendo a glorificar a Dios en medio del sufrimiento.
Encuentra el link de conexión en nuestra página de Facebook. Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro servicio, a otro culto, a otro tiempo de familia de iglesia para alabar a Dios, para escuchar de su palabra, para aprender, para vernos también a través del internet. Quisiera empezar leyendo una porción de la palabra. Está en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Y dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué hermosa promesa que nos da Dios a través de su palabra. Así que vamos a orar y vamos a disfrutar de la seguridad de que tenemos a un Dios que nos ayuda, que nos sostiene, que nos ha prometido estar en los momentos más difíciles de nuestras vidas. No, nos promete estar en todo tiempo. Así que les acompaño a que inclinen sus rostros y oren conmigo. Buenos días, Señor. Oh Padre amado, bienvenido eres a este lugar. Somos tu iglesia, nos hemos reunido a alabarte, a adorarte. Y gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, gracias porque no nos dejas. Y cuando tenemos problemas, podemos estar seguros que tú vas a extender tu mano y vas a cuidar de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de alabar a Dios, me dicen que Lucía Corso tiene algo especial para nosotros. Así que, adelante, Lucía. Muchas gracias, querido Rolando. Buenos días, queridos hermanos. Quería saludar hoy día muy especialmente a cada uno de los papás de nuestra iglesia. Es un día muy especial y queremos tener la oportunidad también de poder demostrarles lo importante que son para todos nosotros. Es una bendición para todos aquellos que aún tienen a sus papás poder disfrutar este día con ellos. Y para nosotros es también una gran alegría saber que nuestro pastor Arcadio está bastante mejor y queremos desearle también a él un maravilloso día del Padre, porque es nuestro Padre espiritual. Así que les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, y permítanme ahora orar, por favor, por cada uno de los papás de nuestra iglesia. Así que si me acompañan en esta oración. Padre, muchísimas gracias, Señor, por cada uno de estos padres. Gracias por cada papá que tú has puesto en esta iglesia, Señor, y yo te pido que tú pongas en ellos, Señor, un corazón conforme al tuyo, que sean hombres que te tengan a ti por encima de todo, Señor, y que cumplan con el propósito que tú les has dado, Padre. Que puedan ser aquellos que amen, Señor, a sus familias, a sus esposas, como Cristo, Señor, amó a la iglesia. Y yo te pido, Padre, que tú los ayudes a que ellos puedan ser esas cabezas de hogar necesarias en cada familia, Padre. Bendice sus vidas, sus trabajos, sus familias, todo lo que ellos hacen, Señor, y ayúdalos a que cada día ellos puedan conocerte más, Padre. Pedimos que tú los bendigas grandemente, Señor, que prospere sus vidas, así también como prospera sus almas, Padre.
En el precioso nombre de Jesús, Señor, oramos por cada uno de ellos. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, yo quiero invitarlos a que con esa alegría que nos tiene que caracterizar como cristianos y sabiendo que tenemos un Padre que realmente nos ama y al que nosotros amamos, pues vamos con esa misma alegría a alabarlo. Así que yo los invito ahora a que dispongan sus corazones y alabemos a nuestro Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Por siempre. Oh, te damos la gloria, te damos la honra. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios.
Qué hermoso tiempo cantándole a nuestro Dios, ¿verdad? Pero ahora es tiempo de escuchar su palabra y tenemos un invitado especial. Así que quiero darle la bienvenida al pastor Justin Burkholder. Pero antes quiero contarles que el pastor Justin, a muy temprana edad, él tuvo el llamado específico de plantar iglesias en Latinoamérica. Empezó estudios de teología y bueno, no ha terminado. Es decir, en estos momentos está cursando una maestría y está también con su familia, su esposa Jenny y sus hijas, viviendo en la ciudad, en el país de Guatemala, sirviendo en el equipo pastoral de la Iglesia Reforma, pero también colabora con el blog de Coalición por el Evangelio. Una vida de servicio, un llamado claro, y bueno, pues quiero darle la bienvenida al pastor Justin. Adelante, pastor, para que nos diga qué es lo que tiene Dios para nosotros a través de su mensaje. Bienvenido. Buenos días, IBC. Es un gusto compartir con ustedes en este Día del Señor, el día domingo, cuando celebramos juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy clausuramos esta conferencia hablando acerca del rol que cada uno de nosotros tenemos en la plantación de iglesias. Cuando trabajaba yo en una iglesia en Chicago unos 10 años atrás, recuerdo que entró un nuevo pastor ejecutivo. Él venía con el fin principal de asegurar de que la iglesia siguiera creciendo. La iglesia había sido tachada en su momento de no exitosa porque se había estancado en cuanto a su crecimiento. La iglesia era de unas 500 personas y recuerdo que en las primeras reuniones que nosotros tuvimos con él, él nos prometió que la iglesia se iba a duplicar en 6 meses. En 6 meses íbamos a ser 1000 personas. Y él siempre utilizaba una frase que suena bonita. Él decía, las cosas saludables crecen. Además, él trajo un sentido de competencia con las otras iglesias en nuestro sector. Teníamos que asegurar que estábamos creciendo más que los demás y que los demás, y cada persona que se congregaba en las otras iglesias era una persona que no estaba en nuestra iglesia. Así lo veía. No solo eso, él nos decía que nuestro estándar no debería de ser las otras iglesias, sino que debería ser Disney. Que si nosotros realmente queríamos ver un crecimiento en nuestra iglesia, teníamos que modelar la experiencia dominical según los valores y los principios de Disney, de entretener, de este mundo mágico. Estos tipos de ejemplos nos deberían empujar a hacernos la pregunta: ¿cómo es que crece la iglesia? O quizás más puntualmente, ¿en qué consiste el crecimiento de la iglesia? Nos es muy fácil pensar que el crecimiento es más personas, más programas, más propiedades. Cuando nosotros vemos en las Escrituras una sugerencia de que quizás el crecimiento de la iglesia es un poquito diferente. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice lo siguiente: y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo,
estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En este pasaje vemos quizás la explicación más clara de lo que es el crecimiento de la iglesia. Vemos cómo es que Pablo destaca lo que hace Dios para el crecimiento de la iglesia, lo que hacen los líderes de la iglesia para su crecimiento y lo que hacen los miembros del pueblo de Dios para su crecimiento. Y lo que quisiera ver en este tiempo juntos es precisamente contestar estas tres preguntas. ¿Qué hace Dios para que la iglesia crezca? ¿En qué consiste el crecimiento de la iglesia? ¿Y qué hacemos nosotros para que la iglesia crezca? Iniciamos con esta primera pregunta. ¿Qué hace Dios para que la iglesia crezca? Vemos primero que Él da regalos que son líderes a la iglesia. 11. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora no voy a explicar a fondo todo el asunto detrás de los apóstoles y los profetas. Si tienes una pregunta al respecto, puedes acercarte con uno de tus pastores. Pero el punto es que Dios le ha dado a su iglesia regalos a lo largo de la historia para que la iglesia floreciera. Él le dio todo lo que necesitaba en cada época para que la iglesia sea cuidada, instruida y estructurada. Le dio a los apóstoles al principio de la época de la iglesia para darle orden, estructura, claridad teológica. Le dio todo lo que necesitaba en esos primeros siglos para ser confrontada y retada por los apóstoles. Le dio todo lo que necesitaba para que el evangelio fuese comunicado por los evangelistas, y Él le ha dado ahora a su iglesia una estructura con un liderazgo de pastores, maestros o los ancianos de la iglesia local para seguir equipando a la iglesia. ¿Y por qué lo ha hecho? Todos estos grupos, y específicamente hoy en día los ancianos y pastores maestros de la iglesia local, Él se los ha dado a la iglesia como regalo para que ellos equipen y capaciten a la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio. Voy a usar un ejemplo deportivo por un momento. Los líderes de la iglesia, los ancianos pastores de la iglesia, funcionan hasta cierto punto como entrenadores jugadores. No son simplemente entrenadores apartados del partido. Más bien ellos también son jugadores, pero tienen una tarea particular dentro del equipo, que es el equipar, el capacitar, el entrenar a la iglesia por el partido que ellos están jugando para lograr lo que han sido llamados a lograr, que es la obra del ministerio. Y vamos a regresar a esa frase más adelante. Dios le ha provisto a su iglesia estos líderes para que ellos capaciten a la iglesia. Lo segundo que hace Dios, y en esta realmente ya se responde a la pregunta principal que tenemos de cómo crece la iglesia. Lo segundo que Dios hace es que Dios en Cristo edifica la iglesia. No solo vemos que le da el liderazgo a la iglesia, vemos que Él edifica la iglesia. Vean versículos 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien, o sea, procede de Él, lo que Pablo dirá, de quien todo el cuerpo, paréntesis, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce, cierra paréntesis, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Podríamos, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, remover toda esa frase que yo lo expliqué como paréntesis, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo produce el crecimiento.
Vamos a volver a estos versículos en unos momentos, pero quiero que noten lo que dice Pablo. Dice que creceremos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y luego él dice, de quien todo el cuerpo tiene este crecimiento producido. El punto es que Cristo, la cabeza, de quien proviene el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si la verdadera iglesia crece, es porque está conectada con la cabeza, Cristo. Pablo está utilizando esta metáfora del cuerpo para dar a entender que Cristo es la fuente de vida, la fuente del crecimiento para la iglesia. Si cortas a un cuerpo de la cabeza, el cuerpo muere. Cristo es el poder del crecimiento. Cristo es quien estimula y nutre a la iglesia para que ella siga creciendo. Entonces, si queremos contestar la pregunta muy sencillamente, ¿cómo crece la iglesia? La respuesta sería la respuesta de escuelita dominical: Cristo. El crecimiento de la iglesia no se debe a iniciativas humanas. No se debe a parecerse más a la experiencia de Disney. No se debe a competir con las otras iglesias para ganar más miembros o congregantes que ellos. No se debe a estrategias o planes. No se debe primeramente a los líderes. El crecimiento de la iglesia se debe primeramente al poder y la obra de nuestra cabeza, Cristo, entre nosotros. Es por esto que en Mateo 18 Cristo le dice a Pedro: yo edificaré mi iglesia, que tú eres la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Pregunta número 2: ¿en qué consiste el crecimiento de la iglesia? Vemos un aspecto sumamente importante en este pasaje. Mientras que en muchas ocasiones hemos asumido que el crecimiento de la iglesia es crecimiento numérico, más edificios, programas, más influencia, Pablo está dejando muy claro en qué consiste el crecimiento de la iglesia. Noten lo que él dice en 2 lugares. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es sumamente importante, mis hermanos. No medimos el crecimiento de la iglesia en base a cuántas personas llegan. Tampoco medimos el crecimiento de la iglesia en base a la cantidad de edificios o programas que tenemos. Por encima de todas estas cosas que pueden ser buenas o pueden indicarnos ciertas cosas, encontramos en lo que realmente consiste el crecimiento. El crecimiento de la iglesia consiste en que cada miembro se parezca más a Cristo y por lo tanto ellos como una comunidad se parecen más a Cristo. Esto es el fin por lo cual nosotros obramos. El fin de toda esta vida eclesiástica es que parezcamos más a Cristo. En eso consiste el crecimiento. Cristo ha reunido su iglesia, le ha dado líderes a su iglesia, está empoderando a su iglesia para que su iglesia se parezca más a Él. Todo lo que hace la iglesia entonces apunta a este fin, a esta meta, que todos se parezcan más a Cristo. Y la cruda realidad es que hay muchas iglesias que están llenas de actividades, llenas de programas, llenas quizás aún de gente, pero no hay crecimiento, porque no se están pareciendo más a Cristo. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 1, 28 y 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo,
esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo dice que él labora proclamando a Cristo, amonestando y enseñando a todos para que puedan ser presentados perfectos en Cristo. En nuestro pasaje, Pablo dice que Dios le ha dado a su pueblo los apóstoles como Pablo y los líderes a lo largo de los siglos para capacitar al pueblo de Dios para que resulte esto en crecimiento, es decir, semejanza a Cristo. El crecimiento al cual apuntamos es el crecimiento de cada miembro en semejanza a Cristo y por lo tanto el crecimiento de la iglesia en semejanza a Cristo. Dios da regalos a su iglesia, le da líderes para capacitar y equipar. Dios en Cristo obra milagrosamente para empoderar esa capacitación y la obra que hacemos para que eso resulte en crecimiento, lo cual es el crecer en semejanza a Cristo. A ver, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Noten de nuevo versículo 11 y 12. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo 12 hay una serie de frases y él explica que los líderes han sido dados a la iglesia a fin de capacitar a los santos. Y el propósito cercano por el cual ellos capacitan a los santos es para que los santos hagan la obra del ministerio. Y cuando los líderes capacitan y los santos hacen la obra del ministerio, eso resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos este listado inicia con lo que hacen los líderes, pero el segundo es lo que hacen los santos que son capacitados. Esto quiere decir que la manera en la que Dios ha determinado que su iglesia crezca es mediante la participación activa de todos los miembros en la obra del ministerio. Es importante hacernos la pregunta entonces, ¿cuál es la obra del ministerio? Otra manera de entender esta frase es la obra del servicio. Recuerden de lo que hablamos antier cuando mencionamos el ministerio de la reconciliación, donde se encuentra esa palabra ministerio, es sinónimo del servicio, pero vale la pena preguntar, ¿ministerio o servicio a quién? Según la lógica de Pablo, todos los miembros sirven al mismo cuerpo de la iglesia. O sea que todo el cuerpo es capacitado para ministrar a todo el cuerpo. En versículo 13 dice que hacemos esta obra del ministerio para la edificación del cuerpo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La lógica de Pablo es que nosotros crecemos como iglesias, creceremos a la estatura de Cristo cuando todos los miembros están ministrándose, sirviéndose juntos como el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero enfatizar algo aquí. El enfoque no es en los programas de la institución de la iglesia, sino que está enfocado en la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. La obra del ministerio no es primeramente apoyar en programas de la iglesia, aunque eso pueda ser parte, es más bien una preocupación o una intencionalidad primero por el desarrollo espiritual del resto de las personas en su crecimiento en semejanza a Cristo. Si no han visto el libro Enrejado y la vid, el libro inicia con esta analogía. Dice el autor que él estaba sentado en su jardín atrás y él vio a sus dos vecinos. Y un vecino tenía un enrejado precioso, hermoso, recién pintado, construido fuertemente. Era obvio que este enrejado era de alta calidad, pero no había nada de vid, nada de planta creciendo en este enrejado. Por el otro lado, en su otro vecino, él tenía un enrejado viejo,
hecho pedazos, que casi que se estaba deshaciendo, pero la planta, la vid, estaba abrumando este enrejado por todos lados y su vecino simplemente había construido otras partes del enrejado para seguir dándole espacio a la vid crecer. Y la conclusión del autor y lo que él explica en el resto del libro es que hay muchas iglesias quienes para crecer se han enfocado en la construcción de enrejados, programas, edificios, eventos, pero la vid, las personas creciendo en Cristo no están presentes. Son iglesias que tienen un enrejado precioso, pero una vid ausente. Este tiempo de pandemia aún ha revelado mucho acerca de nuestras iglesias, ¿no? Todos los que somos pastores hemos tenido que enfrentarnos con la realidad que quizás hemos dedicado mucho de nuestro tiempo a construir enrejados y no a cultivar la vid. Solemos pensar como cristianos en el servicio o que el ministerio siempre es ligado a los programas de la iglesia, pero el punto de Pablo aquí es el desarrollo de los otros miembros. Su punto es que hay una inversión de todos los miembros entre ellos, los unos a los otros. Nos estamos sirviendo y ministrando los unos a los otros para ayudarnos, apoyarnos a crecer en semejanza a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que nosotros hacemos, la obra del ministerio. La obra del ministerio es esta ayuda, este servicio mutuo los unos a los otros para crecer en Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Pablo también contesta esta pregunta en este mismo Efesios 4. Lo primero que hacemos es usar nuestros dones. Noten en versículo 7, Pablo dice, 4:7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy sencillamente, el que ha confesado fe en Cristo ha recibido gracia según la generosidad de Cristo para servir en sus propósitos. Ahora, aunque quizás Pablo no está hablando tan específicamente de los dones espirituales en este pasaje, hay varias referencias que nos dan a entender que probablemente Pablo lo tenía en mente. Primero que nada, él utiliza esta terminología de cuerpo, lo cual es imposible no pensar en 1 Corintios 12, el pasaje más famoso de los dones espirituales, y cómo es que operamos juntos, nos servimos para crecer como el cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, este versículo 7 de Efesios 4 suena muy parecido a Romanos 12:6, donde Pablo también entra a hablar de los dones espirituales. Ese pasaje dice lo siguiente: pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Cuando tú confesaste fe en Jesús, Él te dio de su gracia, mediante el Espíritu Santo, capacidad para poder servir sus propósitos dentro de su cuerpo. Esto significa, mis hermanos, que ninguno de nosotros está en el cuerpo de Cristo por accidente o sin propósito. Tal vez para algunos de ustedes sus dones son dones de servicio. El poder recibir a gente en su casa, hospedar a personas necesitadas, proveer alimentos para aquellos quienes lo necesitan, coordinar apoyo para alguien enfermo. Tal vez otros tienen dones de palabra. Pueden enseñar la palabra de Dios, pueden exhortar y animar a otros en su caminar cristiano. Tal vez son buenos consejeros y pueden ayudar a otros en discernir sus decisiones y su caminar cristiano. Tal vez otros tienen dones de discernimiento y pueden traer claridad a situaciones y decisiones. O quizás tienen dones de liderazgo y pueden ordenar y organizar. Todos estos dones Cristo ha dispuesto en gracia dárselos a su iglesia para que sean usados por los santos que son capacitados por sus líderes para que la iglesia crezca en semejanza a Cristo. Si nunca has pensado
en cómo podrá lucir esta gracia que Dios te ha dado para servir a la iglesia en tu propia vida? Te animaría a acercarte con hermanos o hermanas cercanos y preguntarles, ¿cuáles crees que son mis dones? ¿Cómo crees que yo podría servir a los hermanos en la iglesia? Ahora, antes de que perdemos de vista el propósito, el punto no es simplemente hacer buenas cosas para otros y echarles la mano. Por supuesto, hacemos eso simplemente porque el Señor está cultivando su amor en nosotros por los demás. El punto va más allá de eso. Usamos nuestros dones específicamente con el fin de ver a otros miembros crecer en Cristo. Tal vez esto sucede al ellos vernos usar nuestros dones, al escuchar la palabra, al ser aconsejados. Pero el uso de nuestros dones tiene eso como fin. Entonces, lo que nosotros hacemos es la obra del ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuestros dones. Pero lo segundo que Pablo explica de cómo nosotros hacemos la obra del ministerio es hablando la verdad en amor. Noten versículo 15. Dice más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todos, independiente de cuáles son nuestros dones, somos llamados a hablar la verdad en amor. Ahora, esto no quiere decir que todos tenemos que pararnos enfrente de 100 personas, 300 personas y predicar, pero todos, quizás en relaciones de uno a uno, grupos pequeños con nuestros amigos, cuando estamos fuera, donde sea que nos encontramos, hemos sido encomendados todos los cristianos con la tarea de guardar y preservar la verdad hablándola en amor. La verdad específicamente a la que se refiere Pablo es la sana enseñanza, ya que el resultado de hablar esto lo vemos en versículo 14, que no seremos sacudidos entonces por los vientos de la enseñanza de este mundo, sino que seremos fuertes y anclados ante esta enseñanza. Se refiere a la enseñanza de las Escrituras, de la verdad. O sea que como cristianos, si queremos ver que crecemos como iglesia en semejanza a Cristo, tendremos que hablarnos la palabra de Dios los unos a los otros. Todos necesitamos a gente quien está tan comprometida con nosotros en las buenas y en las malas, en momentos de pecado o momentos de piedad, en momentos de sufrimiento o momentos de gozo. Necesitamos a gente quienes estarán dispuestos siempre a hablarnos la verdad en amor, y necesitamos ser también esa gente. Juan 17:17 dice, Jesús hablando, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es otra palabra para decir crécelos en semejanza a Cristo. Esta palabra de Dios, la Biblia, que nos hablamos los unos a los otros, es la misma que Pablo dice que ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar e instruir, para que seamos equipados para toda buena obra. Si queremos parecernos más a Jesús como individuos y como iglesias, necesitaremos todos hablarnos la verdad en amor. Quienes van a estar cerca con nosotros, necesitamos que ellos estén poniendo el filtro de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y que estén dispuestos a hablarnos la verdad en amor en todo momento. Aun cuando no lo queremos escuchar, aun cuando creemos que tenemos la razón, aun cuando no entendemos lo que estamos viviendo, necesitamos a personas quienes nos van a llevar de nuevo a la verdad en amor. El autor en Hebreos 3:13 dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado.
Las Escrituras están llenas de estas afirmaciones de que debemos enseñarnos, amonestarnos, exhortarnos los unos a los otros. Esto significa que el ministerio de la enseñanza, el hablar la verdad en amor, le pertenece a cada miembro de la iglesia. Ahora, por supuesto que los pastores tenemos la tarea de capacitar y equipar al pueblo de Dios desde el púlpito para hacerlo, pero todos somos responsables por instruir y hablarnos la verdad en amor. Hace unos años tuve la enorme oportunidad de correr el maratón de Chicago, 42 kilómetros. Al llegar al kilómetro 20, empecé a tener calambres en las piernas muy fuertes y unos kilómetros después ya estaba listo para rendirme y dejar de correr. Sin embargo, tuve el privilegio de correr esta carrera con un amigo. Y en esos momentos de extrema debilidad y frustración, él venía a la par mía cuando yo estaba estirando para quitarme de los calambres y cuando yo quería rendirme, cuando quería dejar esta carrera a un lado, él me animaba, me llamaba a seguir adelante, me retaba, me desafiaba. Es una imagen de lo que Dios nos ha llamado a hacer los unos por los otros. Nos hablamos la verdad en amor, pero cuando hablamos de esta verdad en amor, esto entendemos que encuentra su máxima expresión al hablarnos los unos a los otros el Evangelio, la única verdad que es contada, la única verdad que realmente nos puede cambiar y transformar. Esta verdad que todas las Escrituras están contando. Cristo mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que necesitamos escuchar entonces los unos de los otros no es que estamos fallando o que estamos fracasando, pero que Dios en Cristo nos ha amado inmensa y eternamente. Necesitamos a personas quienes se van a meter a nuestra vida y tienen la libertad de decirnos que Cristo es mejor. Necesitamos quienes nos dirán que Cristo ya ha conquistado el pecado, quienes nos recordarán que Cristo mora en nosotros y que deberíamos morir más y más cada día, quienes nos señalarán aquellas cosas que atesoramos más que Cristo. Necesitamos a personas quienes cuando confesamos nuestro pecado nos recordarán que en Cristo hay perdón, redención y poder. Necesitamos quienes nos apuntarán a Cristo, proclamarán a Cristo, nos hablarán de Cristo. Ahora, quizás estás pensando, pero Justin, esta visión de la iglesia es demasiado introvertida. ¿Cuándo nos vas a llamar a proclamar el Evangelio con nuestro prójimo? Y es una muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta es sencilla. Si esta dinámica que Pablo describe en Efesios 4 está sucediendo en una iglesia, yo no tengo que llamarles a proclamar el Evangelio porque ustedes mismos se lo dirán. En una iglesia donde las Escrituras son proclamadas claramente, donde en toda la vida, en sus interacciones, personas están hablándose la verdad en amor, están hablando de la verdad de Cristo, se están llamando a obedecer a Cristo, se están sometiendo más y más a la vida de Cristo. Obviamente allí serán llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo con aquellos que no lo conocen. La gente aún que tenemos alrededor de nuestras iglesias escucharán nuestras conversaciones, verán el servicio los unos a los otros, se darán cuenta de la transformación que está sucediendo en nuestras vidas, verán nuestras buenas obras y todas estas cosas servirán de introducción para poder hablar del mensaje del Evangelio. Que, para decirlo así, el enfoque principal de una iglesia que evangeliza no es el evangelismo, sino que es el Evangelio. Y si su enfoque es en el Evangelio, eso resultará en más y más evangelismo.
donde cristianos se hablan del Evangelio, donde la comunidad crece en semejanza a Cristo y su Evangelio, donde desde el púlpito lo que es proclamado es el Evangelio. Esas iglesias multiplicarán discípulos de Jesús. Antes de terminar, quiero enfatizar algo que creo que es muy importante enfatizarlo. ¿A quién entonces le corresponde esta obra del ministerio? ¿A quién le corresponde ayudar que la iglesia se parezca más a Jesús? A todos. Todos tenemos la misma responsabilidad. Pablo dice en versículo 16, es según el funcionamiento adecuado de cada miembro. Regresemos a nuestra imagen deportiva. El fin de cualquier equipo es ganar partidos, ¿verdad? Todos los jugadores juegan con ese mismo fin, pero imaginen por un momento que hay un equipo de fútbol que el delantero que ellos han contratado para anotar goles está en la tienda comprando un refresco y poporopos o comida para ver el partido, y ahí en medio de la cancha de fútbol, en vez de participar en el partido, él está sentado comiéndose decimos poporopos en Guatemala, no sé cómo lo dicen en Perú. Está ahí sentado viendo el partido. Yo creo que tenemos muchos cristianos así. Cristianos quienes simplemente están consumiendo sin darse cuenta que el partido está sucediendo a su alrededor, en el cual ellos son jugadores. Que es su responsabilidad participar en la obra del ministerio. Algunos consumen porque hay quizás haraganería en su cristianismo, pero creo que muchos solo consumen porque no se sienten capaces de participar en la obra que Dios nos ha dado. Ven el ministerio todavía como algo que le pertenece a los pastores o a los profesionales, y nosotros simplemente recibimos la bendición de ese ministerio. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a esta obra del ministerio, y también está llena de afirmaciones de que no simplemente debemos participar, pero de que somos capaces para hacerlo. Todos los cristianos, independiente de sus años en la fe, cuentan con los mismos recursos. Pablo dice en Romanos 15:14 que todos estamos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Somos capaces, no por nuestro conocimiento, no por nuestras habilidades, sino que somos capaces por el Espíritu Santo que está en nosotros y la verdad de la palabra de Dios que estamos hablando. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien se encarga de empoderarnos a hablar, que ayuda a identificar y convencer del pecado. Está presente en nosotros. Todos los cristianos tenemos la misma palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para instruir y corregir. Es poderosa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El crecimiento de la iglesia sucede porque Dios le ha dado a su iglesia líderes quienes capacitan a la iglesia para que esa iglesia haga la obra del ministerio. Y cuando los líderes capacitan y el pueblo hace la obra del ministerio, Dios en Cristo sobrenaturalmente bendice esa labor y produce en ellos crecimiento para que se parezcan más a Cristo. Yo sé, mis hermanos, que el anhelo de IBC es ver el pueblo de Dios multiplicado en Perú y quizás hasta los confines de la tierra. Ese anhelo no se dará si el plan es competir con Disney. Ese anhelo no se da simplemente por buenos planes, buenos pastores, ni buenas estrategias. No, mi hermano, ahí donde tú estás sentado, aunque quizás no te consideres importante o relevante para la iglesia, tú
ha sido llamado por Dios en Cristo, ha sido capacitado por Dios en Cristo para participar de la obra del ministerio. El anhelo de ver iglesias multiplicadas a lo largo de Perú solo se dará en la medida que cada uno de ustedes participa en la obra del ministerio, usa sus dones para servir al cuerpo de Cristo, habla la verdad en amor para que se parezcan todos más a la semejanza de Cristo. Solo así se multiplicarán iglesias que crecen en Perú. Ha sido un privilegio, mis hermanos, el poder compartir estos días con ustedes. Primero Dios, podremos hacerlo en persona, pero antes de que termino quisiera orar por ustedes y por lo que el Señor los ha llamado a hacer. Dios, te doy gracias por IBC en Perú. Señor, aunque yo no conozco a muchos, tú los conoces a todos. Te ruego, oh Dios, que tú cultives en ellos un amor profundo por el Evangelio de Jesucristo. Que ellos vivan a la luz de su identidad en Cristo. Que ellos usen sus dones y servicio en la misión de Cristo. Y que ellos hablen la verdad en amor para que crezcan en semejanza a Cristo. Te ruego, oh Dios, que tú prosperes sus planes de plantación de iglesias, que tu Espíritu los llene de su poder para dar fruto. Te pedimos, Señor, que muchos quienes no te conocen confiesen fe en el Evangelio de Jesucristo, Señor, que donde hay quebrantamiento y dolor por el pecado del hombre, que tú restaures y reconstruyas vidas enteras sobre el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por cada uno de los líderes y pastores, ministros involucrados en IBC. Bendícelos, Señor, para que ellos también puedan capacitar y equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Yeah.
Jesús les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Iglesias IBC, en el Congreso Misionero hemos visto que la cosecha todavía es abundante. Por todos lados hay personas perdidas en nuestras familias, en nuestro entorno, en este país y en todo el mundo. Viven en las tinieblas del pecado, sin esperanza, sin Dios. Pero sabemos que en Cristo Jesús hay esperanza. Hay salvación y perdón y salvación, restauración. La cosecha es abundante. También hemos pedido al Señor que envíe obreros a su campo. El año pasado, muchos de ustedes se comprometieron con esta cosecha, dando de sus ofrendas cada mes a las obras misioneras, a la IBC Purús, la IBC Ciudad Dios y la IBC Bustamante. Y gloria a Dios, vemos los frutos de este compromiso. La IBC Purús sigue creciendo, tocando vidas en su zona. La IBC Ciudad de Dios ha impactado familias en el cono norte de Arequipa con el pan diario y mejor, el pan de la vida. Las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Y la IBC Bustamante llega a más y más familias con las gloriosas verdades del Evangelio. Hermano, tú fuiste parte de este crecimiento. Dios te involucró a ti para sustentar a esas iglesias. En nombre de estas 3 obras del IBC, gracias. Muchas gracias. Gracias por oír la voz de Dios. Gracias por obedecerlo. Gracias por sacrificar y apoyar a estas obras. Tu apoyo es una ofrenda fragrante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pero, ¿ha terminado la obra? No. Más que nunca este mundo necesita escuchar las buenas noticias de la salvación. Todavía somos llamados a ir y a ser discípulos de Cristo Jesús. Entonces, iglesias, les pedimos que se unan nuevamente en obediencia a esta gran comisión de nuestro Señor y Salvador. El año pasado pusimos como objetivo dar 2,000 soles mensuales y mediante la misericordia y provisión de Dios lo cumplimos. Amén. Y este año queremos realizarlo otra vez. 2,000 soles cada mes para ayudar y apoyar la obra misionera de la IBC. ¿Cómo lo haremos? Al orar. Pidan al Señor su dirección. Oh Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Que hagamos mi familia? Señor, queremos obedecerte. Muéstranos el cómo, por favor. Número 2, al comprometerse. Dios va a responder a las oraciones de sus hijos y cuando lo haga, obedézcanlo. Sea un sol cada semana, ustedes niños, o 50, 100, 2 soles, 200 soles o más cada mes. Tomen la decisión de integrarse a la misión, de apoyar con cualquier monto. Y dependan, hermanos, de la gracia y provisión y el poder del Dios Todopoderoso para hacerlo. Y número 3, al comunicar su compromiso. Así como antes, es simple hacerlo. Búsquennos en nuestra página de Facebook, IBC Arequipa, donde pueden hacer su compromiso con un solo clic. Allí hay un breve formulario y si necesitan ayuda, pueden contactarse con la secretaria pastoral. Gracias, hermanos, por su obediencia, su compromiso y su amor. Nuestro Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
darte gracias por tu palabra, por tu mensaje. Señor, queremos darte gracias porque nos animas constantemente a no ser una iglesia dormida, sino a ser una iglesia que mire hacia afuera, que mire hacia las misiones. Gracias, Padre, por lo que nos regalas constantemente como iglesia, como familia, como tus hijos, Señor. Gracias por este servicio tan hermoso. Te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, hermanos. Hemos pasado un hermoso tiempo. Y no se olviden, nos esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Todavía no hemos terminado. Si se le escapó un poquito de los anuncios y todavía no ha podido preparar bien su agenda para esta semana, entonces presta atención, que vamos a repetir los anuncios para usted. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Buen día, familia. Estos son los anuncios de la semana. Conéctate a nuestros cultos de adoración por YouTube, todos los domingos a las 9 de la mañana. Cada domingo es especial y el próximo domingo tendremos como invitado al pastor José Mendoza con el tema La soberanía de Dios. No te lo pierdas. Empecemos las mañanas orando juntos. Conéctate a las 7 de la mañana por Zoom y comparte tus motivos de oración para interceder como iglesia. Estamos estudiando el libro de Primera de Pedro y aprendiendo a glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Encuentra el link de conexión en nuestra página de Facebook.